Para empezar, le he llamado al coloquio Pandemonio por dos razones. En primer lugar, porque a diferencia del panteón donde están los dioses, en el pandemonio pues es un templo de demonios en el infierno, que me parece apropiado para un número de rata que lleva como pregunta las desobediencias sexuales. Pero además el pandemonio hace referencia a un sitio donde hay mucho ruido, y eso esperamos que empiece a ocurrir, digámoslo, a partir de la presentación de Miguel y en el desarrollo de los 3 días. Quise, como coordinador académico de este coloquio, plantearlo como utilizar el concepto de coloquio en sentido estricto, y la propuesta es que todo el trabajo que hagamos sea un escenario de diálogo y de encuentro de posiciones diversas, esperando que se puedan reconocer, que puedan hacer conexiones, que puedan desarrollar reflexiones en torno a un eje que es básicamente la articulación de 3 problemas. El primero es lo que tiene que ver con las prácticas artísticas. En segundo lugar, aspectos de representación visual, y por último, activismo político. En este sentido, los actores, agentes, intelectuales, artistas invitados tratan de poner junto reflexiones diversas en torno a estos 3 ejes de reflexión que plantea el coloquio. El primer día iniciamos con un panel que es básicamente una conversación con Miguel. Hoy en la tarde tendremos otro panel en el cual trataremos de generar precisamente un diálogo en torno a estos 3 ejes conceptuales. Vamos a tener la presencia de personas que vienen del activismo político, como Colombia Diversa, o la líder de la red comunitaria trans del barrio Santa Fe, junto con artistas como Nadia Granados o investigadores académicos como Max Hinderer. Hemos planteado además para mañana una serie de sesiones interdisciplinarias que son básicamente espacios de conversación entre estos distintos agentes. Ustedes se pueden inscribir y participar en una de las mesas. No habrá ponencias, sino básicamente en torno a unas preguntas, ir desarrollando una conversación que sea productiva para todos. Y por último, el tercer día hemos planeado una sesión de micrófono abierto en donde todos ustedes pueden pasar, digámoslo, y presentar los proyectos o las preocupaciones académicas, artísticas o de activismo que consideren plantear. Adicionalmente habrá una sesión de Plataformón, que es una estación de video y audio para, como dice el colectivo Yo No Soy Esa, para que nos podamos transformar contando nuestras historias. Bien, esa es una presentación general del coloquio. Quiero presentar entonces esta primera conversación. Nos acompaña Miguel. Voy rápidamente a leer su hoja de vida, aunque vamos a tener la oportunidad de conocerla en detalle durante toda la presentación. Miguel López nace en Lima, es un escritor, investigador y curador jefe de Teorética y Lado B en Costa Rica. Su trabajo investiga sobre dinámicas colaborativas y transformaciones en las maneras de entender y hacer política en América Latina en décadas recientes, y también sobre rearticulaciones transfeministas de la historia desde una perspectiva del sur. Ha publicado en revistas como After All, Ramona, Manifesta, entre otras, y ha sido curador de varias exposiciones. Teresa Urga, Estructura de Arte en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Un cuerpo ambulante de Sergio Ceballos en el grupo Chaquía Cayo en el Museo de Arte de Lima, y Perder la forma humana, una imagen sísmica de los años 80 en América Latina en el Museo Reina Sofía de Madrid. Ha publicado artículos y desarrollado propuestas teóricas en varias publicaciones como, bueno, Ramona y otras. Y precisamente por este cruce entre distintas actividades, tanto de curaduría, de práctica artística, como de investigación académica, es por eso que hemos tratado de plantear que
en este panel podamos abrir como nuestro coloquio. Lo hemos planteado en una conversación en la cual nos haremos preguntas mutuamente y vamos a iniciar con la presentación de Miguel sobre su trayectoria y preguntas respecto a las prácticas artísticas, procesos de representación visual y activismos políticos en América Latina. Bienvenido, Miguel, mil gracias por aceptar la invitación. Gracias, buenos días a todos. Bueno, como se planteó esta presentación no como una conferencia, sino como un intercambio, yo en realidad lo que he hecho es seleccionar algunos materiales que podemos ir viendo a lo largo de la conversación, y de pronto, digamos, ya que se plantea una pregunta como abierta, para mí un referente decisivo, digamos, dentro de los proyectos que he desarrollado, pero también en términos afectivos, fue involucrarme con el trabajo de Giuseppe Campuzano, que es un filósofo y drag queen peruano que falleció hace 2 años, y que él en el año 2004 creó un proyecto que se llama el Museo Travesti del Perú, que de repente lo conocen. En algún momento Giuseppe estuvo aquí en Colombia y presentó su trabajo en el marco de un encuentro que hubo del Hemisférico sobre performance y política hace muchísimos años atrás. Y bueno, este proyecto para mí fue importante, por un lado porque creo que cristalizó una serie de inquietudes que yo venía teniendo. Yo tengo formación de artista y en mi propio trabajo ya venía desarrollando una serie de preguntas en torno a los modelos hegemónicos de masculinidad. Básicamente modelos de masculinidad en los cuales yo no me reconocía y no me reconozco. Y eran como una serie de preguntas abiertas sobre si existen otro tipo de entradas, ¿no?, para hablar de género, sexualidad desde la práctica artística, sin yo tener muchos referentes a mis 18 a 19 años, hace, bueno, casi 15 años atrás. Y bueno, yo conocí a Giuseppe, él fue amigo mío, pero además yo conocí su proyecto cuando estaba estudiando. Él creó este proyecto en el año 2004, y el proyecto básicamente es una especie de relectura marica de la llamada historia oficial. Lo que hace Giuseppe en este proyecto en realidad surge de un trabajo de investigación muy riguroso, un trabajo de investigación que intentaba hacer una arqueología de los orígenes del travestismo o de prácticas de sexualidad no normativa que habían sido borrados, que habían sido silenciados, que no habían sido leídos, que no habían sido inscritos, digamos, ¿no?, por las taxonomías oficiales del Estado-Nación, o por los discursos, ¿no?, que las ciencias sociales o la historia, con mayúsculas, reproducía o transmitía en los aparatos académicos y en otras esferas de la vida, ¿no? Entonces Giuseppe se fue preguntando cómo sería posible reconstruir esa historia de un cuerpo trans ante su propia impotencia de no haberse representado en ninguna de estas cronologías oficiales, como digo, ¿no? Por un lado, un ejercicio personal, un ejercicio de supervivencia. Él necesitaba encontrar estos referentes para poder, digamos, imaginar otro tipo de vínculos afectivos con la historia, pero también le interesaba que estas imágenes, estos referentes, fueran herramientas de pensamiento para la lucha social, para los propios movimientos, y básicamente el movimiento trans, del cual era parte, al cual respondía y en el cual se inscribía activamente, ¿no?, como un trabajo activista. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver 4 imágenes como muy variadas. Una reproducción de una cerámica precolombina, moche, donde se ve una especie de copulación entre un ser alado y un ser divino y un ser humano. Aquí, por ejemplo, abajo vemos máscaras andinas de un baile que es la chonguinada, y donde, digamos, dentro de las prácticas, dentro de las propias bailes folclóricos, hay prácticas de travestismo como que están inscritas dentro del propio baile que él recuperaba, o por ejemplo documentos fotográficos del siglo XIX que reproducían, digamos, a los homosexuales y a otro tipo de corporalidades no hegemónicas con periferia. Y bueno, él recupera todos estos materiales y empieza a construir como montajes, como nuevas posibilidades para conectar estos cuerpos, ¿no? Por ejemplo, esta copulación humano-divina
que las conecta con las primeras imágenes en el siglo XIX de travestismo asociado a prácticas culturales, como es el teatro chino, ¿no? En el teatro chino, en la ópera china, en ese momento las mujeres no podían participar, entonces eran hombres los que hacían los papeles femeninos en las propias piezas. O por ejemplo una figura como la tapada limeña, que es una figura que surge en el virreinato y en la colonia a partir de influencia islámica en el país, pero que también representaba un tipo de peligrosidad particular, porque eran estos cuerpos que estaban completamente cubiertos y a los cuales solamente se le veían los ojos. Entonces eso hacía, y eran mujeres habitualmente, ¿no? Pero eran muy común, digamos, que los hombres gays se cubran y se desplacen con esta tapada. Entonces eran como cuerpos que eran difíciles de vigilar, de controlar, ¿no? Y eso hacía que estas figuras de las tapadas también sean una amenaza para el orden binario de género en ese contexto virreinal colonial, ¿no? O también como, digamos, representaciones de las expediciones americanas que hay en el siglo XIX, que intentan representar el paisaje cultural o social de América por expedicionistas franceses o americanos, ¿no? Este, por ejemplo, es un dibujo de esas expediciones, ¿no? Entonces, claro, y él mezcla toda esta investigación histórica, ¿no? Que tiene, como digo, un trabajo muy serio, muy riguroso de arqueología, de recuperación de imágenes, de análisis iconográfico, con elementos de su propia comunidad trans, ¿no? Este, por ejemplo, es una pieza que él llama La Carlita, que son simplemente dos tacos de una amiga suya, trabajadora sexual, que le donó para el archivo, para el Museo Travesti. Y bueno, es una pieza que para él fue muy significativa porque en algún momento, digamos, ella tuvo que emigrar del país, ¿no? Por la violencia y fue asesinada en Italia por uno de sus clientes, ¿no? Entonces es una pieza que, digamos, que Giuseppe ha venido presentando de distintas maneras, y a mí me gusta mucho esta imagen porque también esta superposición, digamos, ¿cómo se dice?, de labels, de captions, de como etiquetas, ¿no? De marcas, fichas técnicas, habla de esta cuestión casi metastásica de la significación de los elementos, ¿no? O sea, entender, y eso me parece muy rico del Museo Travesti, ¿no? No era un museo de arte, era un museo de reproducciones, un museo de falsificaciones, y la idea de travestismo funciona aquí también como una analogía de la falso, de la copia, de la teatralidad, ¿no? de la máscara. Entonces poder entender esto como una proliferación de significados que van cambiando, que van mutando, que van superponiéndose, ramificándose de manera amplia, ¿no? Como de qué manera podemos entender la significación también de una manera plástica, ¿no? Y estas son algunas de las imágenes de la manera en la cual el Museo Travesti aparece performativamente. Bueno, cuando tú quieras me interrumpes y podamos, digamos, entrar en cosas específicas. Esta fue la presentación la primera aparición del Museo Travesti. Fue una intervención del Museo de Sitio de la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico es una guerra que ocurrió entre Perú, Chile y Bolivia. Y este museo, que está ubicado en Miraflores, que es un distrito de clase media de Lima, era un museo que representaba, ¿no? la historia oficial de esta guerra. Y que al mismo tiempo, por un periodo breve, empezó a emitir convocatorias para que artistas utilicen una pequeña sala de ese museo, ¿no? Lo que hizo Giuseppe fue muy inteligente. Él en realidad no pertenecía al campo del arte. Yo no lo presento como artista porque él es básicamente un activista que es muy consciente del poder simbólico de las imágenes y de la importancia de intervenir en el campo cultural como un espacio de lucha social. Digamos, entonces con toda la inteligencia que tiene Giuseppe, aplicó a esta convocatoria, él ganó a esa convocatoria, era una exposición, un periodo de un año, cada artista, digamos, tenía un mes. Entonces Giuseppe lo que planteó era intervenir en esta pequeña sala de exposiciones temporales de arte contemporáneo y expandir todo su proyecto a lo largo de todo el Museo de Historia, ¿no? Entonces lo que hace Giuseppe es intervenir las salas oficiales donde se narraba esta historia. Y evidentemente, como todas las historias oficiales, como todo el discurso del Estado-Nación, y como todos estos, además, genealogías heroicas, ¿no? De las independencias, están basadas en una serie de modelos de masculinidad muy específicos, ¿no? Donde evidentemente aparecen estos héroes, los próceres, los libertadores, y donde las mujeres aparecen representadas como víctimas, como personas que están siendo salvadas. Entonces lo que hace Giuseppe es interviene este museo de sitio, con esto por ejemplo es una piecita que él llama DNI
entre paréntesis, de Natura Insertus, donde él utiliza el documento de la ciudad de identidad y él superpone su propia imagen como trans, ¿no? Y bueno, construye esta ficción de identidad, que es la identidad negada, ¿no? Que es la más incapacidad de los cuerpos trans de tener autodeterminación sobre su propio género, y empieza a diseminarlo, ¿no? Pero bueno, es un tipo de intervención que realiza Giuseppe dentro de las propias museografías oficiales del museo. Coloca, por ejemplo, los tacos de la Carlita al lado de algunos, digamos, reliquias de la guerra. Y bueno, el mismo museo, bueno, esta por ejemplo es la sala de exposiciones temporales, donde él presenta las réplicas de huacos precolombinos. Esto, por ejemplo, es una cerámica moche, ¿no? De un cuerpo, de un rostro que ha sido como pintado, que también para él tiene esta dimensión de travestismo, ¿no? Con una pintura de un artista de la selva, que se llama Cristian Mendayan, donde él representa la vida de travestis en su ciudad natal, ¿no? en el noreste de Perú. Pero como les digo, en realidad el proyecto del Museo Travesti no es un proyecto artístico, es un proyecto de intervención activista, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vemos la manera en la cual Giuseppe montaba el MTP, el Museo Travesti del Perú, habitualmente, que es a través de estas tiendas muy precarias, que son tiendas de tela, ¿no? Y que las montaba en distintos espacios de la ciudad. Y básicamente colgaba banners, impresiones en tela, impresiones en papel muy baratas. Él no pedía permiso a nadie, él simplemente tomaba las imágenes de los libros, de los museos, y las reproducía, las intervenía, las hacía circular como fotocopias, como panfletos. Y esto, por ejemplo, es una intervención que él hace al lado del Museo de Arte de Lima, que es como el museo que representa toda la oficialidad artística, digamos, ¿no? El museo más importante, porque además tiene 3.000 años de historia del Perú. Entonces, lo que se preguntaba a Giuseppe era, bueno, en esos 3.000 años de historia del Perú, ¿dónde están, digamos, los cuerpos que no responden a esa subjetividad hegemónica, ¿no? O esa identidad de género hegemónica? Este es otro tipo de intervención que, por ejemplo, hace Giuseppe, es en la parte trasera de un seminario que organiza la Facultad de Medicina de la Universidad Cayetano Heredia. Él, de nuevo, parasita los espacios, ¿no? Digamos, simplemente se cuela, está ahí ocupando los lugares. Y ese es un tipo también de apariciones alternativas del Museo Travesti, él mismo performando los personajes o las imágenes, el imaginario del propio Museo Travesti, ¿no? Desde el cerámico precolombino que le mostré, por ejemplo, el primero, que él mismo ahí lo performa, como se pinta la cara, se traviste como la Virgen Dolorosa, por ejemplo, aquí, con esa especie de corona, aquí como una danzante chonguinada, andina, y aquí, por ejemplo, bueno, aquí una especie de imagen que remite mucho a David Bowie, una imagen como mucho más glamorosa, o glam, ¿no? del travestismo, ¿no? Y para mí es muy interesante esa otra dimensión, ¿no? De poder traer a la vida a los personajes, ¿no? Convertir esta especie de arqueología marica en un presente continuo, en un presente permanente, ¿no? Y que al mismo tiempo, bueno, da cuenta de esta voluntad de construir un tipo de narrativa que no está buscando, que no está reafirmando este relato, digamos, blanco, anglosajón, de lo queer, de lo marica, sino que está indagando en las prácticas indígenas, en entendimientos andinos, locales, ¿no? que construyen una narrativa completamente distinta y que también colocan, digamos, el debate sobre género y sexualidad en la cuestión de la colonización, es decir, más allá de todos los debates que han habido en el contexto anglosajón sobre el aislamiento del cuerpo en el siglo XVIII, con el nacimiento de la modernidad. Para Giuseppe era clave, ¿no? Pensar de qué manera la racialización de los cuerpos, que ocurre con la colonialidad, y en particular una serie de leyes que implanta el virreinato peruano y que se implantan en todo el virreinato en América en ese momento, lo que hacen es controlar el cuerpo. De hecho, hay una ley que él recupera, que es una ley de 1564, donde dice literalmente, ¿no? Los indios no pueden vestirse de indias, ¿no? Y las indias no pueden vestirse de indios, so pena de recibir tantos latigazos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera justamente la colonia, el proceso de colonización, instala un modelo binario de género que no existía como tal dentro de los contextos andinos o indígenas donde ocurre ese proceso de violencia? Y por ejemplo, son las maneras que tiene Giuseppe de organizar el museo, ¿no? Esta manera casi, digamos, completamente anarquista, punk, de perforar espacio-tiempo bajo conceptos ficticios, inventados, artificiales, como por ejemplo la pluma,
la plumaria. Dice, ¿cómo podemos contar la historia desde la idea de la pluma? ¿Cómo podemos perforar todas las narrativas oficiales a partir de un elemento que además es un elemento que es usado para despreciar o para hablar peyorativamente de la comunidad trans, gay, lésbica? Y por ejemplo, utilizando la idea de la pluma, él conecta, ¿no?, representaciones del siglo XVI de Juan Poma de Ayala, que es, como ustedes saben, el primer cronista indígena de la colonia. Ese es un dibujo del siglo XVI, donde sale Manco Cápac, que es el primer líder del imperio incaico, con ese tocado de plumas, ¿no?, con sus propios cetros y con sus fajas. Y las conecta esas imágenes como, por ejemplo, con también esta copulación divina, humana, ¿no?, que para él también dibuja otra posibilidad de pensar lo queer, ¿no? Es decir, de centrar o cuestionar esta hegemonía del placer o de lo sexual únicamente dentro de lo humano, ¿no? Esta crítica, digamos, antropocéntrica, ¿no?, desde este entendimiento mucho más amplio de lo sexual. Como por ejemplo pinturas del siglo XVIII, ¿no?, que eran hechas por la escuela cusqueña, que es una escuela que surge como un proceso de resistencia política desde el trabajo, desde la producción pictórica, donde se pueden ver, por ejemplo, amalgamas muy complejas de todo, por un lado el imaginario español, ¿no?, de los arcángeles arcabuceros, pero que están plagados de estas vestimentas andinas profundamente barrocas y cargada de significación cultural que travestían, ¿no?, este imaginario, digamos, católico, cristiano, que España estaba importando y que estaba imponiendo dentro de las colonias, ¿no? Entonces, como estas pinturas eran un espacio de resistencia a partir del mestizaje, ¿no? Es decir, no vamos a abandonar del todo nuestras propiedades culturales, y que Giuseppe lee inteligentemente como un acto de travestismo, ¿no? O sea, poder, digamos, hacer estos ángeles, ¿no?, que son símbolos de cierto estatus de violencia y de dominio, convertirlos en esta imagen mucho más feminizada, ¿no?, con las alas, con el tocado, con las plumas, con los vestidos, y que al mismo tiempo él performa, ¿no? Él convierte, como les decía hace un momento, todo este imaginario que él recupera en su libro en performance. Entonces empieza a construir situaciones en las cuales los arcángeles arcabuceros están en diálogo con personajes del imperio inca, con personajes de la cultura andina que leen la coca, y construyendo nuevamente a partir de la pluma un espacio de resistencia política que construye una manera radicalmente distinta de empezar la historia. Es decir, esta es una manera de empezar la historia que jamás podríamos ver en una escuela, en una academia, o un discurso más tradicionalmente académico, tal como se ve en la historia, ¿no? Porque aquí realmente Giuseppe salta todos los tiempos de conexiones y articula, ¿no?, vínculos, posibilidades nuevas, ¿no? O como por ejemplo la idea de mestizaje, ¿no? Como la idea de mestizaje para Giuseppe también era un símbolo de travestismo. Les hablaba de las tapadas limenias, por ejemplo. Esas son imágenes del siglo XIX, fotografías del cantante de ópera china, en los primeros travestis, en los principales estudios fotográficos de la época. Los negros maricones, tal como son representados por las expediciones europeas o americanas, y que nuevamente aparecen en sus performances. Esa, por ejemplo, es una de sus apariciones en la Marcha del Orgullo en Lima, ¿no? Y es muy interesante esta imagen en particular, porque lo que hace Giuseppe, por un lado, una investigación muy rigurosa de la historia, que otorga herramientas a la comunidad trans, a la comunidad travesti, para realmente entender, ¿no?, de que los orígenes son mucho más complejos, son mucho más amplios, y que han sido sistemáticamente borrados y perseguidos. Son también lugares que tienen que ser demandados, que exigen ser reconocidos, y que la gente, y que la comunidad puede tomarlos para las luchas. Y al mismo tiempo, digamos, ese ejercicio, al volcarlo de una manera tan performativa en las propias marchas, en los propios movimientos, yo creo que introduce como una especie de choque, de conflicto muy particular, ¿no?, como de renovar una gramática de acción. Hay algo muy bonito que yo creo que todo el activismo marica, lésbico, trans ha tomado del proyecto de Giuseppe, y tiene que ver con esto, ¿no?, con esta dimensión absolutamente lúdica, ¿no?, de recuperar estos personajes históricos que no eran parte de la historia oficial y que aparecen en las marchas, y que también hablan de una manera distinta de pensar el activismo, ¿no? Bueno, acá hay más elementos del museo, digamos, de telas, tejidos, más representaciones de crónicas indígenas de la época,
fotografías también de prácticas populares, como por ejemplo los pregoneros, que seguramente aquí también debe haber habido alguna figura similar, ¿no? Que eran estos personajes que se travestían para poder hacer mucho más vívida y alegre la venta de golosinas en los espacios públicos. O por ejemplo, como le decía, el trabajo de personificar, ¿no? Esta es una serie de performances que Giuseppe llamaba las inacciones, donde él simplemente aparecía travestido en distintos lugares de la ciudad. Aquí aparece travestido como la Virgen Dolorosa o Virgen de las Huacas. Y es muy interesante porque Giuseppe siempre contaba que a él le encantaba ver cómo la gente, ¿no? Esto es en la costa de Lima, en un peñasco en la costa de Lima, entonces está al lado de la carretera. Entonces como la gente de lejos creía estar viendo un avistamiento religioso, entonces la gente se acercaba con curiosidad para ver la aparición de la Virgen hasta que se daban cuenta que era un maricón, ¿no? Entonces la gente daba vuelta, ¿no? Y era como muy fuerte y era este tipo de situaciones, ¿no? Giuseppe como virgen refulgiendo, ¿no? en las rocas. Y eso, bueno, son como imágenes sueltas de todo el tipo de montajes o trabajo gráfico que hacía Giuseppe y que, bueno, lo ha convertido en afiches, en pósters, en panfletos. Estas son algunas de las apariciones que hizo en espacios artísticos. Esa fue una invitación que yo le hice hace 3 años atrás. Él estaba ya bastante enfermo, pero me interesaba a mí que él pueda activar un proyecto muy bonito que él desarrolló, que es el Archivo Travesti. El Archivo Travesti es un proyecto que él inicia también como parte de esta investigación sobre los orígenes del travestismo. Y él lo que hace es meterse a la Biblioteca Nacional y buscar las maneras en las cuales los cuerpos homosexuales, lésbicos, trans habían sido representados. De hecho, Giuseppe decía que el principal biógrafo que tenía el cuerpo travesti era la prensa, ¿no? Y es también evidente, ¿no? Que las maneras en las cuales estos cuerpos eran representados en la prensa era a través del insulto, de la ridiculización, de la alección, de la persecución. Giuseppe recupera todas estas imágenes, es un archivo realmente impresionante, ¿no? De la representación del cuerpo sexual no normativo a través de esta arqueología de la prensa, y que él incluye en este primer libro que hace y que luego lo ha sacado de distintas maneras a la mirada pública. Esta fue una instalación que hizo el Archivo Travesti, una muestra que yo hice que se llamó ¿Y qué si la democracia ocurre? Y él, por un lado, digamos, construyó toda una especie de instalación enorme con todas las palabras que eran utilizadas por la prensa para hablar de los cuerpos trans, homosexuales, lésbicos, y luego rodeó todo un espacio muy grande de la casa con el despliegue del archivo, ¿no? Con estas mismas imágenes él luego ha generado otro tipo de montajes, ¿no? Como por ejemplo este collage, ¿no? Letanía, no sé si tengo más aquí, pero bueno, aquí pueden ver detalles, ¿no? de las noticias que él iba recuperando. Luego, a partir de este archivo de prensa, él construyó un obituario enorme, ¿no? Que era una especie un obituario que daba cuenta de todas las matanzas de cuerpos sexuales no normativos que había ocurrido, ¿no? Fecha, año, lugar, imagen, ¿no? Y es un archivo enorme, impresionante, que es ahora usado por el propio activismo, ¿no? Y bueno, aquí hay de todo, ¿no? Giuseppe tenía clasificaciones que iban cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Desde las maricas deportistas, ¿no? Las travestis que habían interpelado a los poderes públicos, los travestis que habían sido descubiertos luego de vivir durante un largo tiempo como mujer o como hombre, digamos, todo el debate sobre el SIDA, cómo se representan los cuerpos con SIDA, y luego son imágenes que él saca a la calle, ¿no? Esa es una de las primeras acciones que hace con este archivo, cuando aún estaba en proceso, que se llama Cubrir para Mostrar. Es una acción que él hace en la avenida Javier Prado, que es una avenida muy importante, una avenida que históricamente ha sido el espacio de trabajo sexual y que ha sido limpiado, ¿no? En las últimas década y media. Y en esta avenida en particular, que además pertenece a un distrito de clase media alta, el distrito financiero de la ciudad de Lima, al ministerio no se le pudo haber ocurrido mejor idea que poner unas vallas horrendas, asquerosas, donde ellos estaban ensalzando. Tenían una frase que decía: hagamos del Perú San Isidro. Como les digo, de verdad, San Isidro representa esta especie de burbuja blanca del país. Y habían puesto al lado de esta frase, hagamos del Perú San Isidro,
una serie de imágenes de mujeres, ¿no? Mujeres de clase alta que representaban la aspiración, ¿no? La aspiración de las mujeres, la aspiración, digamos, que intentaban construirse como paradigmas morales o intelectuales o políticos de la sociedad peruana en su conjunto, ¿no? Entonces lo que hace Giuseppe, que además da la casualidad que era momento de elecciones presidenciales, lo que hace Giuseppe es con sus amigas trans y prostitutas salen a las calles con estas ampliaciones del archivo travesti que ellas muestran sobre sus cuerpos en 2 cuadras largas de la avenida Javier Prado, ¿no? Entonces toda la gente de hecho que estaba allí, que pasaba con los carros, pensaba que era una especie de campaña política o campaña electoral. Les preguntaban por quién queremos que voten. Ellas tenían además unos flyers rosas donde estaban hablando sobre todos los ataques que cada uno de los candidatos había perpetrado contra la mujer y contra la comunidad LGTB, y tenían estas imágenes, ¿no? Y era como para mí muy potente, ¿no? Digamos, de qué manera, qué es lo que está pasando, ¿no? Cuando estos cuerpos están devolviendo la mirada pública, estos otros cuerpos que han sido marcados como objetos, ¿no? Que hay una innovación política muy fuerte, y también, digamos, alterando la memoria política de esas mismas imágenes, ¿no? Estas noticias, estos textos que han servido, ¿no? Como elementos de estigmatización, ellos los convierten en espacios de afirmación, ¿no? En espacios de reconocimiento, están ampliando, ¿no? Su espacio de reconocimiento político como comunidad, están devolviendo una visibilidad distinta, ¿no? Que convierte el espacio de la violencia en un espacio de afecto, ¿no? Este es, por ejemplo, el flyer. Dice: ante los crímenes de odio contra los travestis cometidas por Sendero Luminoso, el MRTA, que son 2 grupos de izquierda radical, ¿no? Que surgen en los años 80, grupos de derecha, Fuerzas Armadas y del Orden, y de los que el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y los medios de comunicación han dejado constancia ante su archivamiento ilegal, ante la complicidad con estos crímenes, plasmada en una campaña electoral donde ese odio es parte integral de la propuesta de unos candidatos, mientras otros se oponen, pero no en sus propuestas, ante su aprobación por parte de la población según los sondeos de opinión, ante la manipulación del discurso de la mujer mientras su situación permanece tan desigual y contradictoria como siempre. Acompañar en esta manifestación simbólica cubriendo para mostrar. Y es como muy interesante, eso es lo que decía hace un momento, cómo realmente refresca las maneras en las cuales el activismo se presenta, ¿no? Porque esta puede ser casi una especie de aparición sin demanda, simplemente el hecho de ocupar un espacio, de reclamarlo como tal y de volver a la discusión pública esto que había sido completamente erosionado, ¿no? Y repartiendo flyers. Bueno, otras apariciones del archivo travesti en distintos lugares, en distintos distritos de Lima. Bueno, yo creo que aquí hay como imágenes sueltas ya. Pero de repente podemos pasar a otro asunto, no sé si podemos... Sí, es que digamos que estamos abiertos a hacer preguntas para que realmente podamos realizar una conversación. Pero quería como concentrarme un poco en 2 modos de operación que aparecen claramente en los 2 proyectos, digamos. En el primero, creo que Giuseppe, con otro grupo de trabajos y de activismos artísticos y culturales en América Latina, está anticipando una manera muy interesante de pensar el problema del placer y el problema de la sexualidad desde lugares coloniales. Yo pienso que ese es un aspecto que vale la pena resaltar. Es decir, más allá del tema, porque claramente en el Museo Travesti se está interviniendo el museo como un gran archivo, y evidentemente tiene que ver con el periodo colonial. Cuando hablo de colonialidad del placer, quiero referirme a miradas desde otros lugares con respecto a la manera como el placer está vinculado como con relaciones de poder colonial. Y Aníbal Quijano, el teórico peruano, afirmaba que a Foucault se le olvidó pensar el poder desde el punto de vista de la dimensión colonial de ese poder, y que cuando emerge como todo el sistema de saber-poder como una forma de disciplinar los cuerpos y disciplinar la sociedad, realmente
Foucault no tuvo en cuenta que ese poder pudo emerger es porque había un otro, que era el otro colonial, que permitió la construcción de esas relaciones de poder y de ese sistema discursivo. Siguiendo con esa línea de argumentación, nosotros creo que hemos venido a través de estos trabajos un poco mariqueando los estudios decoloniales, en el sentido de mostrar que también la construcción de la sexualidad como un régimen discursivo en el siglo XIX solo fue posible porque había un otro colonial sexuado en torno al cual se construyó la idea de normalidad sexual en Europa. En ese sentido, la noción de familia, la noción de y la familia como la institución que más como de alguna manera defiende, digámoslo, el régimen heterosexual, solo pudo construirse a partir del encuentro colonial, en donde el otro colonial fue construido como el lado perverso de la relación colonial, el lado abyecto de la relación colonial. En ese sentido, es que quiero hacer un énfasis importante para mí, y es cómo la forma de operación del proyecto del Museo Travesti no es necesariamente un proyecto de inclusión de las historias mariconas dentro del gran archivo de la memoria nacional. Creo que aquí está pasando una cosa más compleja, porque en realidad lo que está resaltando es precisamente la condición colonial del placer y la forma como la normalidad fue construida a partir de considerar al otro colonizado, racializado, como un otro perverso. Esa es como una operación que a mí me gustaría que pudiéramos como nosotros con Miguel hemos venido haciendo esta discusión sobre lo queer en América Latina, y en ocasiones lo llamamos maricón, en ocasiones lo llamamos, bueno, no sé, queer con C, queer con K, queer con Q-U-E-E-R, pensando más en lo queer, no como algo que está de moda y de lo cual hay que hablar, sino más como un modo de operar en los regímenes establecidos. En ese sentido quiero reivindicar que lo que está proponiéndose, quiero subrayar, son intervenciones que no necesariamente intentan rearticular los relatos de identidad y los relatos de historia y colonialidad, sino que por el contrario lo que intentan es desarticularlos, mostrar su desarticulación profunda, digamos. No volver a contar la historia de otra manera, en donde aparezca como una lista de identidades que fueron olvidadas y que ahora hay que incluir en el relato, sino es para mostrar la imposibilidad misma de un relato nacional, homogéneo, estable, etc. Quería que conversáramos un poco sobre eso, porque ya la segunda parte creo que mantiene esa ética, pero se ocupa de otro momento, y es como la construcción también colonial de la representación del cuerpo sexuado otro. Pero quisiera que habláramos un poco más sobre, no necesariamente sobre Giuseppe, sino sobre la emergencia de estas estrategias de activismo que no reclaman por estabilizar los signos de lo social, sino por el contrario de convertirlos en desestabilizarlos y mostrar precisamente su desarticulación profunda. Sí, yo creo que de hecho es muy exacto lo que decías al inicio, es decir, pensando un poco del comentario que hice del proyecto del Museo Travesti, digamos, la voluntad de pensar el museo no es gratuita, ¿no? O sea, el museo ha sido un espacio de disciplinamiento social, ¿no? De sanción de la mirada, del placer, del deseo, y que ha servido justamente para establecer límites de aquello que es considerado sano de lo que puede ser considerado enfermo, ¿no? Diferenciar lo correcto de lo incorrecto, ¿no? No sé, lo deseable